Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de Historia de Ecatepec. El arqueólogo Enrique García Escamilla afirma que Ecatepec recibió gran influencia de Teotihuacán en la etapa conocida como Cuanalan o Cuanalán, pero fue aún mayor en la llamada etapa de desarrollo teotihuacano Patlachique. Entre 600 y 200 años antes de nuestra era. Manifiesta que en Ecatepec aparece cerámica teotihuacana de la etapa Patlachique, introducción de sistemas de cultivo como son las chinampas y canales de riego. En la etapa evolutiva Teotihuacán I, se registró gran emigración de gente teotihuacana hacia otras regiones, y una de estas fue Ecatepec. Durante el periodo Teotihuacán II, siglo II al IV de nuestra era, Ecatepec tributaba sal a Teotihuacán, misma que era extraída del lago de Texcoco y del lago de Xaltocan, o laguna de San Cristóbal. Debido a ello se formó lo que se conoce como Ruta de la Sal: Xalostoc, Cuatitla, Ecatepec, Coacalco, Teotihuacán, misma que era transportada por agua en canoa o acali. Ecatepec recibió gran influencia cultural teotihuacana en usos, costumbres e ideología. Durante más de 1000 años. Ecatepec, Ejecatl-Quetzalcóatl, es parte de la influencia teotihuacana, pero Enrique García Escamilla sostiene que corresponde a la decadencia de Teotihuacán como civilización predominante y al surgimiento de Tula, es decir, Ejecatl-Quetzalcóatl, que es la deidad que se veneraba en Ejecatepetl, hoy Ecatepec, es producto de la transición entre la cultura teotihuacana y la cultura tolteca, de gran influencia en nuestro amado municipio Ecatepec. Ahora nos vamos rápidamente a nuestra temática general. En nuestra sesión pasada avanzamos unos años en el tiempo para hablar de la historia de México. Habíamos estado hablando de 1923 a 1929 y hoy damos un salto hasta el 2021 para hablar de la derecha conservadora, de la derecha retrógrada en nuestro país. Y por ello recurrimos al periódico La Jornada número 13.317 del miércoles 18 de agosto de 2021, en la sección Opinión, página 19, que publicó esta nota: el anticomunismo postsoviético en México. Es buena noticia que la diplomacia mexicana adopte ese gesto moderador y desplace la rijosidad del anticomunismo postsoviético trasnochado de la derecha panista. El académico de la Universidad de Radek Králové, República Checa, y autor del libro Raíces del Movimiento de Regeneración Nacional, Héctor Alejandro Quintanar, comenta que el anticomunismo no solo es un factor fundamental en la ideología derechista mundial,
desde la Revolución Francesa, sino un factor político esencial durante los 2 últimos siglos, en los cuales se registraron 2 episodios básicos en la lucha de las ideologías: la Revolución Socialista de octubre en Rusia y la Guerra Fría Mundial, cuyo trasfondo real del lado del capitalismo fue la lucha en contra de la amenaza externa que presumiblemente representaba la expansión comunista soviética. Tal antagonismo capitalista-socialista fue construido del lado de la derecha por influjo de las obsesiones decimonónicas religiosas anglosajonas, obnubiladas desde siempre con presuntas conspiraciones mundiales. La fanática idea de la conspiración de Satán, diríamos nosotros. Ese fantasma conspirador se robusteció ante la coincidencia histórica temporal de la Revolución Soviética y previamente el estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que los acuerdos entre bolcheviques y alemanes alimentaron en la ultraderecha conservadora el fetiche del socialismo imperialista, fomentado desde luego por el internacionalismo proletario del marxismo, pero asimismo por el expansionismo prusiano. Luego llegó la Guerra Fría, que hizo crecer al Aquiles anticomunista, ese gigante que permitió la injerencia estadounidense en todo el mundo, con una santa careta de protector universal en contra de la expansión de la URSS fuera de sus fronteras. Esa política sirvió de subterfugio para deslegitimar a las izquierdas locales en todo el mundo, particularmente en América Latina, desatándose una ilegítima y feroz crítica a la ideología marxista, cuyo verdadero fondo era el expansionismo capitalista, sobre todo el estadounidense. Esa defensa contra una supuesta amenaza tuvo su arranque en el año de 1954, con el derrocamiento en Guatemala del presidente Jacobo Arbenz, con una política de golpes de Estado que prevaleció hasta 1989. Durante ese lapso, los Estados Unidos, junto con la derecha criolla, instalaron por la fuerza brutales dictaduras militares como la de Stroessner, Pinochet, Castillo y muchas más. Durante ese ominoso periodo, en México no se registraron golpes de Estado con bandera anticomunista, pero sí se padeció la Guerra Sucia, con la matanza de Tlatelolco como uno de los más crueles episodios, por tratarse de homicidios en contra de jóvenes estudiantes. La Guerra Sucia mexicana también usó el pretexto de la amenaza externa para combatir con violencia a la izquierda nacional. La desaparición de la Unión Soviética privó a las derechas de su tabú y tuvo que buscar uno nuevo. En México encontraron 2 sustitutos: el populismo y la amenaza venezolana de la época de Hugo Chávez. El PAN, en 2006, usó esos 2 fantasmas en contra del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso fue ocasión de que el presidente Vicente Fox del PAN acabara con la tradicional política conciliadora exterior mexicana, llevando a México a un irracional e injustificable conflicto diplomático con Venezuela, que estalló en el año 2005 en la Cumbre del Plata. Detrás de esa absurda política exterior de Fox estaba la alineación de a la política agresiva antipopulista del presidente estadounidense George W. Bush,
sumando con ello a México a la concreción de un nuevo fantasma intervencionista externo, dado que el anterior, el soviético, había muerto. El PAN empleó electoralmente en el año 2006 el cuento de la novedosa amenaza externa para atacar a su contrincante de la izquierda. Desde luego no existieron pruebas para esto. La Comisión Legislativa y el propio Instituto Federal Electoral, IFE, autoridad máxima en materia de comicios, investigaron la denuncia del PAN acerca de la presunta intromisión externa en las elecciones de México y el resultado fue el de la inexistencia de la intervención. Pero el mal ya estaba hecho. Con esa mentira llegó a la presidencia de México el ultraderechista panista Felipe Calderón Hinojosa. Dado el éxito de esa campaña de amenaza externa tipo soviético, el acusar a Venezuela de intervencionista se volvió una norma para la derecha en todo el subcontinente, norma basada en la mentira ya demostrada en México. Dice nuestro autor que a partir del año 2007, esa falsedad perversa se usó en Ecuador, Perú y Colombia y continúa empleándose hasta la fecha en que continuaba empleándose hasta la fecha en que escribió estas líneas. Se trató del uso panfletario de la política exterior para armar rivales en el interior, que como ya se vio, germinó en la falaz campaña electoral del PAN y la desatinada y atávica política exterior de Vicente Fox Quesada, que renunció a la tradicional conciliación mexicana en materia internacional, haciendo renacer la Guerra Fría, pero con otros villanos, el populismo y Venezuela. Sin embargo, México se empezó a transformar con el triunfo electoral de la izquierda obradorista en México, al grado de que el país ya no acusaba a esos supuestos nuevos malvados, sino que, por el contrario, en conjunto con Noruega, México se convirtió en moderador en las negociaciones entre el gobierno de Venezuela, encabezado por su presidente Nicolás Maduro, y la oposición política venezolana. Con ello, el país de la Cuarta Transformación dio un certero golpe al anacrónico anticomunismo postsoviético y a la rijosidad en contra de ese fantasma invisible, bandera esencial del derechista PAN-Vox. Pues esa es la derecha que en México está en la lona, pero que no ha muerto y que en cualquier momento puede renacer con sus atávicas posturas en contra de la mujer, en contra de la liberación femenina, en contra del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en contra de los derechos de la comunidad LGBT, en fin, esa derecha que dice que no hay cambio climático. Es imprescindible analizar a esa derecha y combatirla, y erradicarla, reducirla a su mínima expresión en México y en el mundo. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.